Veamos ahora la regla 45 sobre la rebeldía. Dispone la 45.1 que cuando un demandado, la regla lo llama una parte contra la cual se solicita una sentencia que concede un remedio afirmativo, que vamos a llamarle para simplificar demandado, deja de presentar alegaciones o defenderse. En esos casos se le anotará la rebeldía por el secretario o secretaria del tribunal. El hecho de que el demandado no se haya defendido hay que probarlo mediante una declaración jurada a esos efectos o de otra manera. También se puede anotar la rebeldía, ustedes recordarán, bajo la regla 34. Estamos ahora en la 45, pero recordarán que en la 34 se decía que como sanción se puede anotar la rebeldía. Esto lo puede hacer el tribunal a iniciativa propia o a moción de parte. ¿Cuál es el efecto de que se anote la rebeldía al demandado? El efecto es que se dan por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas. ¿Qué sucede si el caso se ve en rebeldía y se dicta eventualmente una sentencia en rebeldía, pero no se había anotado la rebeldía? En esas situaciones, pues dispone la regla que esta omisión de haberse anotado la rebeldía no afecta la validez de la sentencia. Y ahora hablemos precisamente de la sentencia en rebeldía, que es la 45.2. La sentencia en rebeldía se puede dictar tanto por el secretario o secretaria del tribunal como por el tribunal, por el juez o jueza. Veamos en cuáles situaciones o circunstancias puede hacerlo el secretario o secretaria y en cuáles circunstancias lo puede o lo debe hacer el tribunal. El secretario o secretaria pueden dictar una sentencia en rebeldía cuando la reclamación del demandante es por una suma líquida o una suma que puede liquidarse haciendo algún cómputo. ¿Qué se requiere en estas circunstancias para que la sentencia sea dictada por el secretario o secretaria del tribunal? Pues se exige una solicitud del demandante y una declaración jurada de la cantidad de dinero adeudada. El secretario o secretaria entonces va a dictar la sentencia en rebeldía por dicha cantidad de dinero y las costas. Siempre que, es importante porque aquí se exige algo, siempre que el demandado no sea un menor o una persona incapacitada. Es decir, que si fuera menor o una persona incapacitada y estuviéramos ante una reclamación de dinero, el secretario entonces, a pesar de que la cantidad de dinero fuera líquida, el secretario estaría impedido de dictar la sentencia
en rebeldía. Esto lo tendría que hacer el tribunal. Y hablando del tribunal, veamos en qué situaciones puede hacerlo. Pues en todos los demás casos, el tribunal es el llamado a dictar la sentencia en rebeldía. Importante, importante. El tribunal tampoco va a poder dictar una sentencia en rebeldía contra un menor o una persona incapacitada, a menos que estas personas estén representadas por su papá o su mamá, un defensor judicial u otro representante que haya comparecido en el pleito. ¿Qué sucede si para poder dictar la sentencia hace falta, por ejemplo, fijar el estado de unas cuentas o una cuenta, determinar el importe de los daños, comprobar la veracidad de una aseveración mediante prueba? ¿Qué sucede en casos como esos? En esos casos el tribunal va a celebrar una vista o vistas que sean a su juicio necesarias, o también puede encomendarle ese asunto a un comisionado. Importante, cuando la parte contra la cual se solicita la sentencia en rebeldía, es decir, el demandado, haya comparecido en el pleito, dicha parte, el demandado, será notificado del señalamiento de cualquier vista en rebeldía que celebre el tribunal. Dice la 45.3 lo siguiente, que una anotación de rebeldía se puede dejar sin efecto. ¿Qué requisito hay? Que haya causa justificada para ello. Y viene entonces la pregunta, no de la anotación, sino de la sentencia. ¿Podría también dejarse sin efecto una sentencia, no una anotación? Ya sabemos que sí, una sentencia en rebeldía. La contestación es sí. La regla 45.3, de la cual estamos hablando y examinando ahora, dice, sí, se va a poder dejar sin efecto una sentencia en rebeldía de conformidad con lo establecido, no aquí en la 45.3, sino en otra regla, en la 49.2, que habla acerca del relevo de sentencia. La 45.4 nos dice lo que hemos estado mencionando anteriormente al discutir esta regla 45 sobre la rebeldía y sobre la solicitud de que se dicte una sentencia de rebeldía que haría un demandante. Es igual, aplica también no solamente al demandante en un caso normal, que hay un demandante y un demandado, sino que también aplica todo lo antes dicho a un demandante contra tercero, a un demandante contra coparte y a un reconvencionista, es decir, a un demandado que se convierte en demandante porque reconvenciona contra la parte que lo había demandado. En todos los casos, dice la 45.4, aplica otra regla, también habla de otra regla. En este caso la 42.4, que ya examinamos, y dice, en todos los casos, cuando se dicta una sentencia de rebeldía,
tenemos que tener presente, porque aplica aquella que ya vimos, la 42.4, a los efectos de que una sentencia en rebeldía no será distinta ni excederá en cuantía a lo que se haya pedido en la solicitud de sentencia. Finalmente, la 45.5 nos habla de la sentencia contra el ELA y dice, en todos los casos de cobro de dinero, enfatizo, cobro de dinero contra el ELA, sus municipios, agencias, instrumentalidades o un funcionario en su carácter oficial, no se dictará sentencia en rebeldía. De nuevo, no se dictará sentencia en rebeldía a menos que el demandante pruebe primero a satisfacción del tribunal su reclamación o derecho al remedio que solicita al tribunal.